Vídeo número 189 de 365. Pregunta. Hola Joan, ¿tienes algún truco sencillo? Sencillo y truco en la misma, en la misma pregunta. Para mejorar la autoestima, pues sí. Pues sí, no es un atajo, ¿de acuerdo? O sea, no es algo que acorte el camino. O sea, sí que es algo lo que tengo, ese truco sencillo que tengo, es algo que aún así va a llevar un poquito de trabajo y va a haber que dedicarle una atención, un esfuerzo y vamos a tener que esperar un tiempo para ver los resultados, pero sí que es algo que con que el resultado que da o el beneficio que da por el esfuerzo que necesita, el esfuerzo que necesitaremos hacer para que funcione, o sea, la diferencia es muy grande. O sea, por muy poco esfuerzo vamos a recibir muchísimo beneficio. Vamos a recibir una mejora muy importante en nuestra autoestima. Por eso yo lo llamo a esto truco. Mirad, a mí de crío siempre me gustó dibujar, pero me gustó dibujar y me gustaba mucho pintar porque creo que tenía un talento natural. Sí que es cierto que como se me daba bien de por sí, y me gustaba ver que me quedaban bien los dibujos, pues quizá llegué a practicar lo suficiente como para mejorar ese talento y conseguir un desempeño bastante notable. No es tanto el placer que yo vivía en el proceso. O sea, a mí estar ahí dibujando todo el tiempo hasta que finalmente terminaba no era una cosa súper placentera, que yo dijese, guau, es que me lo paso súper bien solo por el hecho de dibujar o de pintar. Me gustaba verlo acabado. Y me gustaba ver un dibujo o una pintura acabada y decir, me ha salido de puta madre. Me gustaba mucho también regalar dibujos, me gustaba mucho enseñar mis pinturas, mis cuadros, mis dibujos a mis familiares y a algunos amigos. Esto desde niño y siempre fue así. Y era algo que en mis calificaciones escolares, en las notas de los profesores, destacaba muchísimo. O sea, siempre era excelentes, ¿vale? Siempre tenía un excelente y tenía un comentario aparte muy, muy destacado hacia mis padres que decían, pues su hijo tiene un talento con esto, lo hace súper bien. Además lo hace muy rápido, que es algo que destacaba mucho y es algo que yo siempre he dibujado, cuando he pintado, siempre he sido muy rápido en ello porque simplemente me parecía que quedaba mejor. Y también porque nunca he sido un perfeccionista y también porque me gusta ver en mis dibujos esa sensación de que ha sido todo muy suelto, ¿no? De que yo he empezado, pum, 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 y cuando yo he considerado que eso estéticamente ya tenía un nivel, he hecho así, punto, firma y a otra cosa. Que no he estado dedicando un 80% del tiempo a los detalles, ¿no? O a intentar que esté así, o que lo he revisado y que lo he vuelto a retocar y lo he tenido en el caballete un millón de años. No, no es así como lo hago yo. Pero, como os decía, sí que era una cosa que era muy destacada en mí. La cuestión es que tuve una profesora allá por séptimo o octavo de EGB, de aquel entonces de primaria, que era su primer año en mi colegio y nos dio plástica, educación artística creo que se llama ahora o algo así, entonces lo llamábamos plástica. Y quedó muy entusiasmada con mis dibujos. O sea, recuerdo los primeros trabajos que mandó en clase, yo de nuevo ser de los primeros, si no era siempre el primero en terminar el dibujo, entregárselo. Y la profesora, yo recuerdo muy bien la primera vez que le enseñé un trabajo, que era una cara. Ese día dibujábamos caras. Yo dibujé una cara, se la enseñé y ella quedó como en shock, ¿no? Y yo la verdad es que aún recuerdo el momento en el que le di la hoja, ella hizo así, claro, ella no me conocía, no sabía que era pues ese crío de la clase de no sé qué que dibuja tan bien. No, no me conocía. Entonces la vi coger así la hoja y hacer. Y me miró y otra vez, y yo me quedé así en plan, hostia. Y me dijo, pero tú has visto lo que has hecho, esto es maravilloso. Y yo me quedé así y pensaba, hostias, gracias, ¿no? En plan, wow, qué bien. Y la profesora, no, no, pero ven aquí, ven aquí. Yo me fui ahí detrás de la mesa, me puse al lado y me dice, pero es que mira esto, mira cómo has hecho esto y cómo queda esto de bien con esto otro. Y yo estaba, que no cabía en mí, yo estaba alucinando, estaba súper, súper, súper contento.
y me sentí extremadamente bien con esa situación. Entonces sentí que mi trabajo era muy valorado y que yo por consecuencia también debía tener algún tipo de valor. Y volví a mi mesa ya con el trabajo que le había puesto un sobresaliente así escrito, una letra muy bonita. Y yo lo miraba mi dibujo y pensaba, joder, sí que es bueno, tío, es muy bueno, es que me ha quedado muy, muy, muy bien. Y recuerdo tener unas ganas brutal de seguir dibujando. Recuerdo querer llegar a casa, irme a mi cuarto pitando y empezar a intentar dibujar también cosas difíciles, no solo cosas que se me diesen bien de por sí. Y ese año fue fantástico. Yo dibujé un montón, aparte me propusieron para hacer una serie de dibujos en tinta negra para decorar unos marcos que habían hecho en la clase de tecnología, ¿no? De madera, así y tal. Y ese año todos los pasillos del colegio estaban llenos de dibujos míos y yo pasaba por ahí y joder, eso era la hostia, ¿no? Me hacía sentir muy bien. Y es que no solo me sirvió de mucho las alabanzas, ¿no? Y los halagos sinceros cuando hacía las cosas bien, sino que, y aquí está lo importante de esto, esa profesora era muy, muy amable cuando tenía que corregirme. No tuvo nunca un gesto feo, no tuvo nunca una expresión desagradable, ni una mirada de desdén hacia nada de lo que yo pudiese hacer. Siempre estaba dispuesta a dialogar y a descubrir un poquito cómo era mi pensamiento a la hora de hacer ciertas cosas, ¿no? Y recuerdo que ella se vino un día y me dijo, ¿y si estuvieses 15 minutos más con el dibujo, no crees que te saldría mejor? Pero me lo preguntaba, no me lo decía. Y yo entonces le explicaba, ¿no? Mi proceso creativo y ella lo entendía y ella, pues me recuerdo que me sugirió que pensase, dice, no estés más tiempo dibujando, pero estate más tiempo antes pensando cómo lo vas a hacer. O sea, no empieces tan rápido a poner líneas en la hoja. Y yo recuerdo pensar, decir, hostias, la verdad podría pensar más en el dibujo, en cómo va a ser, podría pensar más en ello en mi cabeza antes de empezar a dibujarlo y después poder seguir dibujando con esa mano tan suelta que he tenido siempre con el dibujo y que es lo que creo que le da esa fuerza a mi forma de dibujar por otra parte. O sea, cuando me tenía que criticar algo, cuando me tenía que señalar algo que no había hecho bien, y por supuesto que había muchas cosas que yo no hacía bien, lo hacía siempre con un tacto, con una amabilidad, con un cariño, pero sin dejar de decirme todo lo que me tenía que decir, que yo nunca me sentí juzgado y nunca, recuerdo no estar nunca en una clase con esta profesora y recibir una corrección por su parte o una crítica y volver a la mesa hundido. Nunca me volví a la mesa pensando que soy una mierda, no sé dibujar en absoluto. Incluso cuando esto pasaba, yo atacaba el dibujo en casa con muchas más ganas, ¿no? Porque decía, joder, es que es verdad que esto no lo hago bien, voy a practicarlo, ¿no? Qué sé, las narices de perfil no me lo invento, no me salían bien. Pues me pasaba a lo mejor una semana entera que solo dibujaba narices de perfil y buscaba en las revistas de mi madre, buscaba, o en la muy interesante de mi padre, buscaba perfiles de personas y me dedicaba ya a dibujarlos y todo el rollo. Todo ese cariño me hacía sentir tan bien conmigo mismo, que era imposible no rendir, era imposible no tener ganas de esforzarme, no tener ganas por seguir adelante. Ese cariño de parte de la profesora y esa relación que tenía conmigo, llena de amabilidad, llena de ternura, llena de gracia, me hacía sentir muy, muy bien. Por otra parte, como yo seguí dibujando mucho, recuerdo que un par de años después, con 14 15 años, ya me pegó por el graffiti, ¿no? Y llenaba todo de dibujo. Mi madre, no sé si precisamente por eso o por querer explotar un poquito más mi talento, me apuntó a clases de pintura.
ya fuera del colegio, fuera del instituto, ya en una escuela que había aquí en Manacor con una señora. Y esa señora no se parecía, no se parecía en nada a esa profesora de plástica que tuve pocos años atrás. Esa señora tenía la costumbre de meter en mano en tus dibujos directamente y en tus pinturas, ¿no? Tú habías hecho un dibujo ahí que le habías dedicado un tiempo y ella lo cogía y ponía, o sea, dibujaba ahí dentro, ¿no? Y en las pinturas igual. Tú a lo mejor te podías pegar horas con el óleo haciendo una parte, ella venía hacia así y cogía el aguarrás y te tiraba y te borraba una parte del lienzo. O cogía su pincel, sus pinturas, venía así, hacía su mezcla y decía ra, 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 y tú te quedabas y decías, hostias. Y su cara y las palabras que elegía para transmitir eso siempre estaban desprovistas de tacto. No era nada amable cuando tenía que corregir algo. Incluso se notaba que le molestaba. A lo mejor era una señora que tenía una sensibilidad muy grande por el arte y cualquier cosa fea, ¿no? O que no cumpliese con los estándares estéticos que ella solicitaba, pues la espantaba tanto que le debía provocar una especie de asco hacia la obra y que se acababa transmitiendo en asco hacia la persona, o era lo que yo sentía. Yo sentía que me tenía como asco, y yo era de los que dibujaba y pintaba bien de por sí, pero el estilo no debía ser el suyo. Ella, recuerdo que me decía que el perfeccionismo era la habilidad suprema del artista y cosas así. Yo no estaba nada de acuerdo con esa premisa, ¿no? Y entonces ella se dedicaba a hacer ahí unos detalles que a mí no me gustaban, que casi caíamos en una especie de fotorrealismo que yo no acababa de disfrutar, que no me acababa de gustar y que no acababa quizá tampoco de comprender. Pero la cosa es que incluso cuando yo hacía algo muy bien, y yo sabía cuando a lo mejor estaba un poco más vago, y cuando hacía algo que por el motivo que fuese, porque estaba más inspirado ese día, porque a lo mejor había elegido muy bien los colores, porque a lo mejor lo había pensado bien antes de empezar a poner líneas y pintura en el lienzo, yo sabía perfectamente cuando algo de lo que había hecho me había quedado de puta madre, pero de puta madre. Recuerdo que hasta los compañeros, los alumnos de esa escuela, que eran de todas las edades, había niños de 10 y había mujeres y hombres de 50 y 60. Estábamos todos ahí juntos haciendo nuestras cosas con el arte. Esos alumnos venían y decían, joder, madre mía, y se llamaban, ven aquí, verás lo que ha hecho el chico, el muchacho. Y venían, hostia, madre mía, llegaba ella, recuerdo que era un poquito como la señorita Rottenmeier, ¿no? Con las gafas así que casi se le caían de la punta de la nariz, se le iba muy pintada con el cordón ese así, ¿no? De las gafas. Venía hacia así, por encima de las gafas, y decía, bueno, está bien. Y yo es que me tiraba abajo. Perdía la energía. De alguna forma perdía el ánimo. Me desanimaba. Me deprimía todo eso. Y no podía evitar compararlo con lo que hacía la otra profesora, ¿no? No podía evitar comparar con la sensación de tener dentro una energía exultante dentro del cuerpo que necesitaba liberar a través del dibujo y de la pintura. Lo que acabó pasando es que dejé de dibujar y de pintar. Y lo dejé hasta hace relativamente poco con el diario ilustrado. O sea, el diario ilustrado terminó creo que hace 2 años, no hace tanto. Y empecé a dibujar otra vez, pues, el año anterior, o sea, cuando empecé a hacer el diario ilustrado. O sea, voy a cumplir 40 años que viene, y pues debí estar, si no 20 años casi, sin dibujar. Me quitó las ganas por completo. Y todo por una cuestión de amabilidad, de tacto. Y yo creo que ese es el truco más sencillo de aplicar si queremos hacer llegar el amor que sentimos hacia una persona, o por si queremos aumentar el amor que nos tenemos a nosotros mismos, el tacto, la amabilidad, cómo de amables somos
con nosotros mismos. Y lo que yo he descubierto es que la gente se trata fatal, que la gente se habla muy, muy, muy mal. Y luego preguntamos el porqué de la salud de nuestra autoestima. ¿Por qué tengo la autoestima así? Es que soy gilipollas, coño, ahí lo tienes. Si nos hablásemos mucho mejor y nos tratásemos mucho mejor, sin caer en el autoengaño, sin caer en el contarnos mentiras, nuestra autoestima subiría y no volvería a bajar jamás. Esto es algo que yo me he encontrado una y otra vez en personas que quieren trabajar conmigo, que quieren descubrir esos pensamientos y esas creencias que hay detrás de su autoestima. Es algo que me encuentro una y otra vez. Esas personas que dicen tener la autoestima muy baja tienen un trato con ellas mismas verdaderamente terrible, terrible, penoso. Se hablan muy mal. Se refleja sobre todo en ese diálogo interior, ¿no? Cuando cometen un error, se masacran. Son extremadamente duros con ellos mismos. Pero es que cuando cometen un acierto o cuando dan con la tecla en algo, no se premian, no se dicen cosas bonitas. Se dicen cosas como, bueno, pero la próxima hostia está a punto de llegar, o bueno, no es para tanto, bueno, lo que yo he hecho lo puede hacer cualquiera. Pero sobre todo es algo que se nota mucho cuando cometen un error. Se tratan con una severidad, con una crueldad y con una dureza extrema, metiendo insultos dirigidos hacia ellos mismos en esa ecuación y hablándose de una forma que básicamente si le hablásemos así a alguien, pues una de dos, o nos lo cargaríamos, o sea, romperíamos su autoestima en 1000 trozos, o la otra persona nos daría 2 hostias. No hay más. Así que ese truco sencillo para mejorar la autoestima es simplemente trataos con mucha más amabilidad. Todo el tiempo. Hablaos bien. No os engañéis, es que no hace falta. Cuando hagáis una cosa mal, corregíos como podríais querer corregir a la persona a la que más queréis del mundo, a esa persona que odiaríais hacerle sentir mal. Sed amables con vosotros mismos, no os metáis una presión innecesaria. No os machaquéis cuando cometáis un error. Hablaos y halagaos mucho cuando hagáis también las cosas bien. No uséis nunca insultos para referiros a vosotros mismos. No os juzguéis. No hagáis de un pequeño acto o de un pequeño error un juicio general sobre vuestra persona. Haced estas cosas una y otra vez. Sed muy amables con vosotros día tras día en todo momento. Y yo os prometo, porque lo he visto cientos de veces con mis clientes, os prometo que en poco tiempo además, en 2-3 meses, no más, ya habréis notado una mejora en vuestra autoestima brutal, brutal, por algo tan pequeño como simplemente estar atento a la forma en la que os tratáis. Cuando os pilléis haciendo cualquier cosa con vosotros mismos, preguntaos, ¿es esto amable? ¿Esto que me estoy haciendo a mí o esto que me estoy diciendo a mí se lo haría a la persona a la que más quiero del mundo? Si la respuesta es que no, corregíos. Y si es que sí, seguid adelante. Ya está. Nada más. Espero que os sirva. Nos vemos mañana. Seguro.